Aproximación al paciente con patología renal. Aspectos fundamentales. Vamos a tener tres aspectos. La primera, historia clínica completa, donde se encuentra una historia del proceso por el cual el paciente viene a motivo de consulta. Un resumen de antecedentes personales, familiares y sociales. Los factores que lo rodean en el trabajo, tanto en socioambiental, y la medicación que recibe el paciente. En el examen físico y los exámenes complementarios son necesarios. Los enfermos sintomáticos vamos a tener tanto síntomas locales como generales. En los enfermos sintomáticos locales vamos a presenciar el dolor renal, trastornos en la micción, en la cual el paciente puede estar con disuria, polaquiuria y cambios en el aspecto del volumen de la orina. Podemos ver en el microscopio como hematuria, macro o micro y proteinuria, ¿no? En los aspectos generales, el paciente puede presentar edema tanto en los miembros inferiores como en las faciales. Puede presentar una hipertensión, anemia, síntomas cárdicos y síntomas digestivos. En cuanto a la exploración física, tiene que ser muy minuciosa, ya que vamos a ver los aspectos generales del enfermo que presenta, el estado nutricional, tenemos que ver el índice de masa corporal, los signos vitales, la exploración cardiopulmonar, la exploración abdominal, las extremidades, si hay edema y señalar todas las patologías que son anormales y normales, ¿no? El tipo de diagnóstico a plantear es cuando ya tengamos un diagnóstico clínico, ya sea un diagnóstico sintomático o un diagnóstico sindrómico. En el diagnóstico sintomático vamos a identificar la enfermedad por medio de los síntomas, ¿no? En el diagnóstico sindromático, la forma a presentar del paciente se va a presentar de una manera totalizada y agrupando los síntomas y signos. Otros diagnósticos podemos hacer un diagnóstico diferencial, excluyendo otras patologías, ¿no? otras causas. El diagnóstico etiológico van a ser debido a las causas, ¿no? O factores que van a desencadenar la enfermedad, ya sea el agente huésped y el ambiente. El diagnóstico nosológico vamos a ver de acuerdo a la clasificación del enfermo, de acuerdo a la etiología, de acuerdo a su patología, de acuerdo a su clínica y a su presentación. En cuanto al enfoque práctico de los principales hallazgos sugerentes de patología renal, vamos a ver primero el enfoque de la hematuria. Vemos que el paciente puede presentar, ¿no?, una excreción de un número anormal de hematíes en la orina, ya sea 1 a 3 por campo. Hematuria macroscópica asintomática presente hasta un 13% en los adultos. No se la busca profesamente. Puede ser signo de una enfermedad renal o hay que asignarlo mayor a 35 años. ¿No? Se dice que aquí habla la doctora de que en una enfermedad renal, si es mayor de edad, mayor de 35, 40 años, ya se lo puede diagnosticar como ya una patología renal que presenta.
Anamnesis. No, vamos a ver los factores a tomar en cuenta para el diagnóstico. 1. La edad del paciente, mayor a 50 años, ya presenta una malignidad. La vejiga, el tracto urinario superior, el riñón. Y en cuanto al género, en mujeres, podría ser por endometriosis o infección del tracto urinario. Y en varones, por hiperplasia prostática obstructiva. En cuanto a los antecedentes, hay que ver la enfermedad renal, si es crónica, si está causada por litos. Paciente con hematuria familiar y que tenga familiares con enfermedad renal crónica, ya según la clasificación de AQD, se lo puede clasificar como una enfermedad del Alport o en una enfermedad de la membrana basal glomerular, así presentando una glomerulonefritis, ¿no? Otros antecedentes personales tenemos la infección de las amígdalas y modificaciones. Las causas de la hematuria podría ser por una obstrucción dentro de las vías renales. Menciona la doctora que podría ser por cilindros o podría ser por cristalizaciones dentro del riñón que estarían afectando, en la cual va a haber dos diferencias. Si el sangrado o el sangrado urinario es color rojo oscuro, menciona que es dentro del riñón, ¿no? En las vías urinarias, dentro del riñón, en los túbulos renales. Pero si el sangrado es rojo brillante, entonces sería una posible obstrucción de las vías urinarias externas, ya sea del uréter, en la vejiga o en la uretra. En el examen físico siempre tenemos que tener un control de la presión arterial. Tenemos que ver si el paciente presenta una fibrilación auricular, un dolor lumbar que es característico de la enfermedad renal crónica. La bulimia, presencia de edemas tanto en los miembros inferiores, en el rostro o edemas faciales. Tenemos que ver las masas si hay masas en el abdomen, o sea, si hay tumores, siempre palpar en los flancos izquierdo, derecho para ver si hay una infección o el paciente está cursando con una enfermedad, ya sea enfermedad renal aguda o crónica, ¿no? Y tenemos que ver el globo vesical, siempre palpar para una obstrucción. En cuanto a las pruebas de imágenes, tenemos el ultrasonido, tenemos el TAC con o sin contraste y la citoscopía. En cuanto al enfoque de la proteinuria, comienza con una tira reactiva. No es aconsejable utilizar un cribado en la población general. Siempre hay que realizar un tamizaje de la microalbuminuria en la población de alto riesgo, ya que tiene un costo efectivo. Un resultado en la alteración debería correlacionarse con una proteinuria de 24 horas. ¿No? Hay que ver lo cociente, albúmina, creatinina. Medir también la creatinuria para corroborar las presiones de la correlación. En los varones es mayor a 20 a 25 miligramos y en las mujeres es de 15 a 20 miligramos kilo peso. Fluctuaciones en excreción de la proteinuria. 1. Proteinuria transitoria, varones un 4%, mujeres un 7%. No se produce el siguiente examen. Las causas podrían ser por una fiebre, un ejercicio,
farduo, una infección urinaria, ¿no? 2. Proteína ortostática, por aumento de una excreción de proteínas en posición de pie, común en pacientes menores de 30 años. Correlación de orina en reposo en actividad, condición benigna. 3. Proteinuria persistente. Se refleja un daño renal primario y sistemático. La evaluación es por especialidad, ¿no? Los exámenes complementarios siempre debemos pedir una biopsia renal.